Que Dios Todopoderoso lo bendiga y le aumente su fe. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, pero queremos decirle algo muy importante, fundamentado en la palabra de Dios. Dice aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contribuir ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Queremos decirle, hermanos, que nos escuchen, a los amigos también, que últimamente hay personas que son como la paja, que por cualquier viento o doctrina se mueven y muchas veces no saben ni en qué creen. Viven confundidos porque no tienen fundamento conforme a la palabra de Dios. Hay tres tipos de grupos doctrinales, dice el apóstol Pablo, que debemos tener cuidado de caer en doctrinas diversas y extrañas. En este siglo XXI hay que hay más doctrinas diversas y más doctrinas extrañas. También habla el apóstol Pablo de doctrina de hombre. Y luego habla de doctrina de demonio. Especialmente allí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Quisiéramos leerlo, bendito sea el Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañador y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Se ha desatado una epidemia peor que el coronavirus, de doctrinas de demonios, destruyendo la verdadera doctrina a muchas personas. Así que le hacemos una advertencia para que usted se cuide de esa doctrina de demonios, que muchas veces Satanás, así como el Espíritu Santo usa personas para que le llevemos la sana doctrina, Satanás usa personas para que le lleve doctrina de demonios. Entonces usted tiene que estar claro qué doctrina usted va a aceptar en su vida. En cuanto a la venida del Señor, usted tiene que estar claro también. Últimamente se está hablando mucho de la venida de Cristo, en virtud de esta pandemia que hay en el mundo. Pero es bueno que usted comprenda que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, usted tiene que enfocarse primero desde el final. El final que estamos todos enfocándonos es hacia la eternidad, donde pasaremos una eternidad con Jesucristo. Pero antes de la eternidad, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que llegar el milenio. El milenio es que Cristo va a reinar por 1000 años aquí en la tierra con la iglesia y va a instalar un gobierno justo, un gobierno con vara de hierro. Pero antes del milenio, ¿qué tiene que llegar primero? Tiene que llegar primero la segunda venida de Cristo con su iglesia. Para que venga el milenio, tiene que venir Cristo con su iglesia y entonces instalar su gobierno mundial aquí en la tierra. Pero antes de Jesucristo venir a la tierra, ¿qué tiene que pasar? Tiene que venir el gobierno mundial del anticristo. Ese gobierno mundial del anticristo, como dice aquí en la lectura de 2 Tesalonicenses, que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, antes de venir el gobierno mundial anticristo, en el gobierno mundial anticristo se va a construir el templo de Dios. Pero antes de construir el templo de Dios, entonces, en ese gobierno mundial que se va a instalar aquí en la tierra por 7 años, va a haber juicio en la tierra, los juicios de los sellos del Apocalipsis, los juicios de las 7 trompetas que están en el libro del Apocalipsis, y todos esos juicios que están plasmados en el Apocalipsis se van a cumplir en esos 7 años del gobierno mundial. Pero antes de esos 7 años, ¿qué tiene que llegar primero? El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es lo que estamos esperando. Porque antes del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué tenía que pasar? Tenía que venir Israel, instalarse ahí, en su tierra. El Señor dijo, de lejos traje a mis hijos. Nacerá una nación en un solo día. Pues déjenme decirles que el 14 de septiembre de 1948 nació la nación judía. Y a partir de ahí, oiga bien, lo que dijo Daniel, que la ciencia se aumentará. Todos los adelantos científicos
últimamente han ido desarrollándose más rápido que la velocidad de la luz. Todo lo que usted ve hoy en día, el mundo preparado para que una sola persona pueda gobernar el mundo, ya el mundo está preparado. El mundo está preparado para el sistema del gobierno mundial que le va a instalar a la persona una marca en su frente o en su mano derecha. ¿Qué es esa marca? Esa marca no es marca lo que tiene la persona en los ojos. No hay dos personas con el iris de los ojos iguales, ni hay dos personas con las marcas de sus dedos iguales, las huellas digitales. Esas marcas es la que el gobierno mundial del anticristo va a usar para su sistema de negocio. Por tanto, antes del arrebatamiento tenía que desarrollarse todo esto. El arrebatamiento de la iglesia es que le va a dar la apertura al gobierno mundial. Y todo lo que está pasando ahora mismo, esta crisis mundial, este hecatombe mundial a través de este virus y lo que viene ahí, porque tenemos un problema ahí de los Estados Unidos con Venezuela y no sabemos a dónde va a llegar eso. Y vendrá una gran crisis económica. Y si en medio de esta gran crisis económica, y si en medio de este virus, y si en medio de esta amenaza de guerra, viene el arrebatamiento de la iglesia, entonces va a venir la necesidad de un gobierno mundial. Y entonces van a decir paz y seguridad. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Así que esperamos que el Dios Todopoderoso le ayude a entender que las palabras de Dios son fieles y son verdaderas. Hay muchos por ahí que quieren desacreditar la palabra de Dios. Quieren y viven desinfamando de la palabra de Dios, diciendo que estas palabras están llenas de errores, están llenas de engaños y están llenas de mentiras. Eso es mentira de Satanás. Porque últimamente se está vendiendo la verdad como una mentira y la mentira como una verdad. No se deje confundir, no se deje engañar. Manténgase firme como un árbol junto a la corriente de un río, alimentándose y nutriéndose de esta palabra. Estas palabras que son fieles y son verdaderas. No se deje confundir por doctrina de demonio. El llamado que Dios le hace a usted, que se mantenga firme creyéndole a la palabra de Dios, que son fieles y son verdaderas. El Señor dijo que en los últimos tiempos habrán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, y hoy en día estamos llenos de muchos falsos. Lo único que no es falso es estas palabras que son fieles y son verdaderas. Y tenemos el Espíritu Santo, que es el único maestro por excelencia, que nos enseña desde adentro hacia afuera. Una persona de buena doctrina, conforme a la palabra de Dios, da buen testimonio. Vive una vida santa y vive una vida de fidelidad a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le cuide. Y el llamado es: no se deje confundir por falsa doctrina. Manténgase firme creyendo a la enseñanza de la palabra de Dios. Dios le bendiga.